Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de Innovación 4.0, también de BioBiz, un evento que se está llevando a cabo, que se estará haciendo aquí en la ciudad de Guadalajara, de biotecnología. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. Bien, aquí comenzamos Fibra Óptica, bienvenidos, ¿cómo están? Y me da mucho gusto saludarles, soy Jorge Eduardo García, les invito a que se queden aquí en la frecuencia de 91.5 FM, Zona 3. Hoy vamos a dar inicio con la sección de biotecnología. Antonio Cruz nos habla acerca de BioBiz, ya que pues este tema de la biotecnología cada vez tiene más repercusión en la sociedad. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Muy bien, Jorge, pues estoy saludando aquí, casi estamos al punto de la clausura. Yo quisiera primero empezar explicando un poco qué es el BioBiz. Normalmente, dependiendo de la región geográfica o del país, hay una feria en materia de biotecnología que viene siendo como la emblemática. En el caso de Europa, pues está en Hannover, cada 2 años se celebra la feria más grande, los europeos la definen como la más grande del mundo, que es una feria que se da en octubre, que es biotécnica. Es increíble, yo he tenido oportunidad de estar ahí un par de veces y son de esas de las que llegas, Jorge, y no sabes si lo que estás viendo es ciencia o es magia. Uh-huh. En Estados Unidos también, esa es itinerante, a veces toca en Chicago, a veces en San Diego, la última fue en Los Ángeles, ¿no? Y para lo que es México es BioBiz. Estamos en su 11ª edición. El maestro Enzo es un italiano que dirige el evento. Ya ha efectuado 11 ediciones de esta feria de biotecnología, donde básicamente convergen tanto empresas del ramo como centros de investigación y universidades, estudiantes y también el gobierno. En esta 11ª edición se tomó a Jalisco como la sede por primera vez. Ya había habido otras ediciones, particularmente, por ejemplo, en Cuernavaca, donde hay un clúster de biotecnología de la UNAM muy importante, desde luego en Ciudad de México. Pero este año, debido a este enfoque de innovación, de que Guadalajara se está caracterizando como la ciudad de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, y esta vocación agrobioindustrial que tenemos, tanto en el equipamiento que en los centros de investigación o universidades hay, como el material humano, el agrícola y el pecuario, dieron a Guadalajara la sede de BioBiz 2017. Se celebró porque pues, prácticamente estamos a unos minutos de la clausura en Único, que es esta división de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estuvieron no solo conferencistas internacionales en ponencias magistrales, sino varias mesas redondas. Y quisiera en este primer bloque centrar en 3 de los ejes que yo creo que BioBiz 2017 nos dejó. El primero es la necesidad de la vinculación industria-universidad. Estuvieron aquí todas las universidades. Yo creo que entre las universidades públicas y privadas que tengan una infraestructura razonablemente mediana, todas ya cuentan con la carrera de biotecnología. Si bien va a haber algunas instituciones como el ITESO, que apenas está por egresar
la primera generación, me parece que en unos 2 años. Ya hay otras instituciones como la UDG, que ya tiene varias generaciones egresadas. Inclusive ya no nada más estás hablando de la carrera de biotecnología en un tronco general, sino ya hay especialidades de biotecnología en alimentos, biotecnología en farma, biotecnología en combustibles, ya como carreras en este tipo de universidades. Entonces, uno de los puntos que fue bastante debatido es que, sin duda, Jalisco está convocado a ser esa piedra angular que detone en México, o que detone que México sea una potencia agrobioalimentaria, porque otra vez, lo hemos insistido varias veces en el programa, tenemos todo para hacerlo y estamos trabajando para que sea. Y una de las cosas que salió o fue muy comentado es el esquema bajo el cual las universidades, especialmente las públicas, que son las que están mejor equipadas, con la salvedad del Tecnológico de Monterrey, que también está muy equipado y no es público, cómo es de complicado en la realidad mexicana para los empresarios poderse aliar con las universidades, no solo para poder definir los costos de los servicios que la universidad puede hacer, o de la tecnología que puede transferir, sino un tema un poco más escabroso, que es la propiedad intelectual. El tema que BioBiz debatió aquí llevó a la conclusión de que la parte más difícil para que una universidad pueda tener una alianza con una empresa y esta lleve a buen curso, y cuando decimos buen curso es que haya un producto biotecnológico en mercado que esté generando economía del conocimiento, es decir, que sea comercialmente exitoso. El problema, Jorge, no es si tenemos la tecnología para hacerlo. El problema no es si hay doctores en las universidades y centros de investigación capaces de desarrollar la molécula. El problema no es si el empresario tiene los canales de comercialización para poderlo acercar al consumidor final y que él lo compre y se beneficie de él. No. El problema de las alianzas es precisamente en el caso en el que el desarrollo sea un éxito comercial, de quién va a ser la propiedad de las patentes, modelos de utilidad, registros de marca, en fin, todos los esquemas de propiedad intelectual. Aquí en el programa el doctor Carlos Telles del TEC de Monterrey, que es un especialista en esto, seguramente lo habrá mencionado en alguno de los programas. Entonces es bien complicado porque, por un lado, las universidades y centros de investigación dicen, el empresario usualmente llega con la idea de poseer la totalidad de la propiedad intelectual. Y muchas veces la universidad o el centro de investigación tiene años y millones de pesos en ese desarrollo. Y el empresario tradicional mexicano asume que porque está contratando un servicio, entonces puede despojar de la propiedad intelectual al centro de investigación. La situación se complica mucho más aún cuando son universidades o centros de investigación pública que están sujetos como servidores públicos a toda la ley de la Contraloría. Yo no sé si sepas, Jorge, que un científico de una universidad o centro de investigación público está obligado a presentar su declaración patrimonial y está sujeto a toda la normativa de control, igual que un diputado, que un senador, que un presidente municipal. Entonces, la propiedad que un centro de investigación o una universidad tiene en una patente, muchas veces les impide poder compartirla compartirla con un industrial, y también les impide que ellos la comercialicen. Entonces, el gran mensaje es, nuestras leyes no están diseñadas totalmente hoy para poder tener un marco normativo que estimule el desarrollo de la biotecnología
ya no a nivel científico, donde se genera una publicación internacional que es reconocida en Europa, en Estados Unidos, en Japón, sino en el momento en el que tú tomas ese conocimiento, lo conviertes de un prototipo tecnofuncional en un escalamiento industrial, sale al mercado y ¿qué crees, Jorge? Que sí se vende, sí se compra y sí se genera dinero. Y entonces en el momento en el que se crea este conflicto porque genera dinero, y entonces ¿cómo regresa ese dinero a la institución? ¿Cómo te arreglas con la institución para que dentro de la normativa no haya conflictos de intereses? Es algo que todavía nos falta por madurar aquí en México. Se han estado haciendo grandes avances en materia de la legislación de ciencia y tecnología. Hoy en día permite a nivel macro que las universidades, centros de investigación públicas puedan compensar al investigador de manera personal, es decir, darle un porcentaje del beneficio económico a manera de un sobresueldo, ¿no? Sin embargo, aunque la legislación hoy lo permite, ya en los marcos normativos específicos de las universidades, debido a que precisamente es un poco como el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Pues deja que tengamos una experiencia y ahí te voy a decir entonces cómo la normamos. Y la otra es, no podemos tener una experiencia porque ¿qué industrial le va a entrar a ojos cerrados a hacer un trato donde después, pese a que sí sea un éxito comercial, va a tener una serie de broncas porque el marco que legisla o regula la institución no le permite seguir haciendo negocio, ¿no? Y para nosotros como industriales, pues es una pérdida que no nos podemos permitir. Exactamente. Está complicado ese tema del marco jurídico, pero ¿qué te parece si hacemos una pausa, Antonio, y seguimos platicando acerca de este evento BioBiz aquí en nuestra ciudad de Guadalajara? Regresamos. Correcto. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Seguimos conversando con Antonio Cruz acerca de biotecnología y en particular de la situación que se vive actualmente en nuestro país en materia de, pues, del marco jurídico, ¿no? Lo que nos estabas comentando, Antonio, pues requiere que se actúe de manera urgente, sobre todo pues para darle certeza tanto a las universidades, a los investigadores, a los empresarios, ¿no? Y pues Correcto. También al gobierno. Así es, porque de alguna manera, Jorge, la única manera de entrar en ciclos virtuosos, que fue la gran conclusión de este primer tema que se dio en el BioBiz, fue la manera más efectiva que tú tienes de poder estimular a que un investigador, después de haber tenido un éxito científico-tecnológico, continúe a la versión 2.0, 3.0, 4.0, es que le des un beneficio. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no hay nada más estimulante que el señor sepa que su desarrollo llegó a mercado, que le está dando un ingreso lícito y que además eso benefició la salud, nutrición, el bienestar en general de alguien más. No es algo indescriptible. Como se decía en BioBiz, no estamos inventando el hilo negro. Así es como funciona Alemania, así es como funciona Inglaterra, así es como funciona Estados Unidos y Japón. El segundo tema muy interesante que como a manera de gran conclusión nos dejó este BioBiz fue la cuestión básica del emprendedurismo. Estaban diciendo que una de las razones por las que muchos de los grandes desarrollos biotecnológicos de jóvenes talentosos no prosperan es por la falta de capital de inversión de riesgo, que está acostumbrado, lo llamaron en el BioBiz un poco la vieja escuela. Es decir, son los típicos capitalistas que no gustan tanto del riesgo,
que son más allegados a la relación, al compadrazgo, al amiguismo, para poder hacer negocios, como ya lo hemos definido alguna vez en el programa, bajo el esquema del no who, ¿no? De conoce a quién, eres amigo, compadre, sobrino del gobernador, del funcionario, del empresario, de quien sea, y entonces me da confianza para poderlo generar. En este caso estábamos mencionando que pues ya vemos Curago Biotech, entre muchos, una generación de que ya no somos emprendedores, ¿no? Fuimos emprendedores hace 11, 10 años y ahora ya somos empresas dando el salto de pequeñas a medianas, y entonces ya puedes disponer de ciertos recursos para poder hacer fondos de capital semilla, ya bajo un esquema de riesgo. Tú sabes que vas a invertir en 10, 6 no van a funcionar, de los 4 que funcionen, tal vez haya 2 éxitos comerciales, y de esos 2, tal vez 1 va a pagar todo el proceso. Hacían ciertas comparaciones, por ejemplo, empresas ya reconocidas como Laboratorios PISA, Laboratorios Sofía, algunas empresas transnacionales como Boehringer, en las mesas redondas decían que para que tú pudieras tener en mercado un desarrollo, tenías un 99% de fracaso. Es decir, de cada 100 proyectos que son filtrados por los comités directivos para poder fondear, se fondean alrededor de 7 a 15. Y de esos, 3 llegan a mercado. Y normalmente 1 es el éxito comercial. Entonces tú dices, wow, si eso es para compañías del tamaño de PISA, que es la empresa farmacéutica más grande de México, empresas de una tradición ya de décadas, como Laboratorio Sofía, o una transnacional alemana como Boehringer, con una, digamos, experiencia a nivel internacional, donde me dio mucho orgullo y mucho gusto saber que en Boehringer ya México figura como un centro de innovación y desarrollo tecnológico, es decir, ya no es la filial que recibe todo de Europa o de Estados Unidos, ya también hay desarrollos que se hacen aquí en México, y particularmente estaban hablando de uno en materia de salud aviar, veterinaria, la vacuna para la fiebre aviar, ¿te acuerdas? Que fue gran problema. Bueno, ese es un desarrollo de Boehringer, de su filial mexicana, y está dentro del top 10 de los medicamentos más vendidos por la transnacional a nivel mundial, y salió de aquí, de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Entonces, estábamos viendo cómo, si para esas compañías grandes es complicado, pues imagínate para el emprendedor que únicamente está esperanzado a los recursos del CONACYT, de la Secretaría de Economía, del INADEM, o de los fondos de aquí el COECHISJAL, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, o la Secretaría misma, pues que era un poco complicado si no había una participación de fondos de inversión o de capitales realmente, que además de ser privados, pues tenían esta vena de riesgo, de saber que unos van a funcionar y otros no, y que no tuvieran problemas en fracasar, ¿no? Entonces, creo que eso también dejó un grato sabor de boca, porque hubo varias empresas, incluidas Curago Biotech, Jorge, que nos comprometemos con los jóvenes a poder no solo apoyarlos en sus desarrollos, sino en algún momento de una maduración primaria, de startuperos estamos hablando, poder hacer inversiones, a lo mejor en un rango de, estás hablando 1 a 5 millones de pesos, pero que puedan generar que lleguen a tener una prueba beta en el mercado, ¿no? Es decir, ya no un prototipo tecnofuncional, sino algo ya escalado en un nivel básico que permita generar las primeras ventas, para tal vez hacer algunos ajustes ya menores que el mercado esté requiriendo del desarrollo biotecnológico, y poder crear industria, ¿no? La gran conclusión de esto es, tenemos todo para hacerlo. Bueno, pues ahora empecemos a hacerlo, y la pieza clave actualmente es que los capitales privados empecemos a voltear, a apoyar a este tipo de startuperos. Y eso
de alguna manera se integre a los apoyos que ya el gobierno tenga, y yo creo que muy probablemente la acción posterior sería que se crearan las políticas públicas, ¿no? Porque también fue otro tema que, bueno, la ciencia va mucho más adelantada de la legislación y de las regulaciones, entonces somos nosotros quienes con paciencia, calmita y mucha salivita, Jorge, tenemos que platicar con los senadores, con los diputados, para poder ir generando estas políticas públicas que terminen de incentivar el ecosistema y que pasemos de la buena intención al hecho, ¿no? Al hecho consumado, y hagamos realmente industria en biotecnología en México y particularmente en Jalisco. Exacto. Oye, ¿cuándo vuelve a realizarse este evento aquí en nuestra ciudad? Año, el año que entra no va a ser en Jalisco, es itinerante. Seguramente estarán eligiendo una sede en función de algún evento o algún centro de investigación, alguna industria que apoye, ¿no? En este caso, te digo, el clúster de biomédico que está organizando la Secretaría de Innovación, que va a estar instalado ahí por donde estaban las villas olímpicas, ¿te acuerdas? Que integra a todos los centros de investigación, a todas las universidades y a varias empresas para crear este clúster de salud. Se está hablando también de que en el centro histórico están queriendo hacer la ciudad de biotecnología, ahí por donde está la Normal, por donde se pone el circo, de tal manera que se instalen empresas biotecnológicas que tengan ahí cerca a los hospitales, a las universidades, a los centros de investigación, y que puedan tener toda la infraestructura para que puedas tener tu casa, vivir ahí, ir al cine, divertirte, en fin, en un ambiente ya paralelo a lo que son las tecnologías de información, como el Valle de Chapala para lo que es la animación, o los tecnológicos, las bases tecnológicas para los que son mis amigos startuperos en tecnologías de información, pero que se encuentre ahí en el centro de la ciudad, ¿no? Son las perspectivas que tenemos. Sin duda, Jorge, Jalisco está convocado a ser esa piedra angular para que México sea una potencia agrobioalimentaria global en el 2027-2030. Pues así lo esperamos ver. Gracias, Antonio Cruz. Recuérdanos tu correo electrónico. Muy bien. Como saben, es antonio.cruz, @ con cada kilo al principio y cada kilo al final, curagobiotech.com. Ahí esperamos todas sus sugerencias. Gracias, hasta la próxima. Bye. Nos vamos a una pausa. Les recuerdo, línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Para digerir toda la información en materia tecnológica, es necesario una fibra óptica. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Seguimos adelante aquí en Fibra Óptica. Vamos a platicar ahora con el doctor Daniel Smith, consultor en innovación, y justamente nos habla de Innovación 4.0. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Daniel, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tuvimos un pequeño problema con la comunicación. Mientras, quiero hablarles acerca de un dispositivo que se está desarrollando por parte de Facebook. Bueno, ya tenemos la comunicación. Más adelante les voy a leer esta noticia relacionada con el tema de realidad virtual. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos. Háblanos acerca de Innovación 4.0. ¿De qué se trata? Sí, mire, es algo que viene también muy de la mano con la industria 4.0, que habla sobre cuestiones muy específicas de cómo ya dentro de la industria se están integrando lo que viene siendo las simulaciones, los sistemas de integración, el Internet de las cosas, cloud computing, cuestiones de 3D, realidad aumentada, el Big Data y obviamente los robots. En esa misma sintonía tenemos lo que viene siendo la innovación, ¿no? Y la innovación 4.0 se define
Primero que nada, en 4 características muy importantes. La número 1 es que tiende a ser innovación disruptiva. ¿Y qué es esto? Que cualquier innovación que dentro de una industria cambie drásticamente el entorno o el sistema donde se encuentra. ¿Qué es esto? Pues cuando sale algo totalmente distinto a lo que la industria o lo que el mercado estaba comúnmente acostumbrado, ¿no? Se supone que son las innovaciones más difíciles de conseguir y también son una de las innovaciones que de alguna manera vienen a transformar no solamente la industria, sino muchas veces toda la cuestión de cómo se comercializa, se da a conocer y todo en todo el mercado a nivel global. Entonces es algo muy importante. Como segundo elemento de la innovación 4.0, pues también tenemos que mencionar la innovación revolucionaria, que es la aplicación de un nuevo paradigma, básicamente. Entonces es es un cambio fundamental en el proceso, pero no significa que sea que impacte en el contexto, que lo cambie drásticamente. Para dar unos ejemplos, por ejemplo, innovación disruptiva vendría siendo de cómo se dio el proceder de las máquinas de escribir, por así llamarlo, a las computadoras, ¿no? Eso sería una innovación disruptiva. Y una innovación revolucionaria sería cómo se pasó por ejemplo, de las computadoras de escritorio a lo que viene siendo las laptops, por ejemplo. Después, en esta misma cuestión tenemos la innovación incremental. La incremental, pues, es la que refina y mejora y de alguna manera es paulatina como se va generando. En este caso, pues, hay muchísimos ejemplos. Digo, yo a lo mejor podría de cómo nosotros hemos visto la evolución en las pantallas hoy de alta definición, ¿no? Que empezaron siendo de plasma, después las tenemos las de LCD, después obviamente entraron las de OLED y después se metieron las pantallas curvas. Al final de cuentas tenemos un dispositivo que es físico, que tiene una superficie de proyección de algún tipo de imagen, pero obviamente no ha habido un cambio sobre todo muy trascendental. A lo mejor se le pone algunas Smart TV, que es cuando ya se conectan a Internet, pueden bajar información, etcétera, ¿no? Entonces todo ese tipo de datos nosotros lo podemos considerar como una innovación incremental. Y por último está la mejora continua, que sería la innovación más básica, pero también fundamental para que se empiecen a dar las siguientes, ¿no? Que es las que afectan parcialmente alguno de los procesos o elementos dentro de una organización. Y simplemente, pues, mejora continua es, por ejemplo, cómo ser un poquito más ordenados dentro de nuestro lugar de trabajo. Entonces, al momento de aplicar ese tipo de mejora, de ahí podría surgir después una innovación incremental que podría después dar lugar a una innovación revolucionaria y por último, a lo mejor el santo grial, que vendría siendo una innovación disruptiva. Oye, Daniel, ¿este tipo de innovación se puede aplicar en todas las industrias? Sí, básicamente en todas, y lo hemos visto en todas las industrias, que desde cuestiones muy básicas como la agricultura, ahorita una de las cuestiones de innovación revolucionarias que están integrando los robots o los drones para cuestiones de monitoreo, vigilar ese tipo de cuestiones de cómo se vienen dando las plantaciones, etcétera. Pues la verdad ahí vemos innovación revolucionaria. Obviamente donde vemos innovaciones disruptivas y también revolucionarias mayor o de un alcance mucho más profundo, pues son las que tienen que ver con la tecnología, porque van de la mano, ¿no? Al momento que impactas a muchas personas, llega rápidamente y obviamente se viralizan de una forma bastante pues peculiar de cómo llegan a diferentes mercados. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, que vemos que pues hoy por hoy la mayoría, casi el 70% de la población en México tiene un teléfono inteligente, y dices, bueno, es un dispositivo que ha penetrado mucho y que obviamente ya no es solamente de las clases de ingresos altos, sino que también personas de clases bajas ya pueden acceder a este tipo de dispositivos para poder tener todo este tipo de beneficios, ¿no? O cómo utilizarlos. Ahora, para poder implementar este tipo de innovaciones en las industrias, ¿hay alguna metodología o simplemente es de acuerdo a cómo se desarrollan los productos en cada empresa, es tratar de experimentar, o cómo se llega a innovar? Ok, mira, de metodología podemos hablar, hay distintas, dependiendo, por ejemplo, el tipo de industria. Tenemos metodologías como Design Thinking, también tenemos metodologías como Six Sigma. Bueno, hay muchas, que ellas al momento lo que buscan primero es una mejora. Uh-huh. Y de esa mejora se tienen que empezar a dar los mecanismos que ya trasciendan a estos 4 niveles de innovación. Obviamente lo que la mayoría de las empresas están buscando es generar una innovación disruptiva que les dé por mucho tiempo, obviamente, liderazgo en el mercado. Pensemos hace mucho tiempo como Henry Ford, al momento que fue el primero en ingresar las líneas de ensamble de los modelo T.
Sí. Durante muchísimo tiempo tuvieron un alcance de ventas increíble. Por ahí, si alguien está interesado, me puede mandar un correo ya al final a mi cuenta personal, que les voy dentro de mi página, y les puedo mandar una gráfica de comparativo en ventas, obviamente cada uno en su época, pero en ventas comparando el modelo T contra el Camry, que ha sido uno de los modelos de mayor venta de Toyota. Y obviamente, aunque se vendan muchísimos millones de este coche Toyota, nunca se va a comparar con el despegue o la innovación que dio, que muchísimas personas que pensaban que un automóvil iba a ser muy caro y difícil de conseguir pudieran accesar ante él. También vemos este tipo de innovaciones, un poco adelantándonos ya a lo que viene siendo la cuestión de las primeras computadoras de escritorio con Michael Dell, donde fue el primero en introducir uno que él decía de que las computadoras que él fabricaba, ya alrededor de un 40% de su línea de producción ya estaban vendidas porque el mismo cliente las podía diseñar, y no se esperaba un modelo típico de IBM que ya iba como de cajón o era un modelo ya prediseñado que tú llegabas y nada, simplemente lo comprabas en la tienda. Acá tenía la opción de poder integrarle el tipo de monitor, la memoria, el disco duro, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que la metodología depende mucho de la industria en primer lugar, y en segundo lugar depende mucho de cómo es que estas empresas empiezan a hacer sinergia con ellas, con otras empresas del sector, para ver qué se está haciendo, adquirir mejores prácticas, y obviamente es una cuestión muy bien sabido por la industria que más del 98% de todas las innovaciones se vienen dando de una forma gradual. Entonces, vemos innovaciones, por ejemplo, a los últimos tiempos, y conmemorando que es el 10º aniversario, una disruptiva vendría siendo cómo se presentaron los teléfonos inteligentes, ¿no? Que Apple fue la primera en quitar totalmente las teclas de estos. Entonces, al momento que se presenta de esta forma, pues cambia toda la industria, y hoy por hoy vemos que el 95% de todos los diseños de los teléfonos pues no tienen tecla alguna. Exactamente. Vamos a una pausa y seguimos platicando con Daniel Smith acerca de Innovación 4.0. Les recordamos la vía de contacto a través de WhatsApp 33 18 80 76 41. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Bien, estamos de regreso ya en el último segmento del programa. Seguimos conversando con el doctor Daniel Smith acerca de Innovación 4.0 y bueno, pues seguimos platicando acerca de este tema. Oye, Daniel, las empresas entonces necesitan tener una visión a futuro de sus productos y cómo permanecen en el mercado, es decir, si no están viendo lo que está pasando a su alrededor, si no ven los cambios o si no ellos están provocando esos cambios, pues corren el riesgo de en algún momento desaparecer, ¿no? Ya hemos visto casos como el de Kodak con la fotografía digital, y uno más reciente que me viene a la mente es el de BlackBerry con los teléfonos. Ahorita que mencionabas los teléfonos de pantalla táctil, pues los BlackBerry en algún momento eran muy populares, fueron de los más famosos a nivel mundial, más vendidos, y tenían justamente un teclado. Entonces hay que estar viendo futuro, ¿no? Sí, claro. La innovación 4.0, como dice 4.0, tiene 4 pilares. Tiene el modelo de negocio como principal. El segundo lugar lo tiene la estrategia. En tercer lugar lo tienen las personas. Y en último lugar, la visión de futuro, exactamente, qué es lo que viene. Entonces, si combinas estas 4 áreas, modelo de negocio, estrategia, personas y visión de futuro, es como empiezas a integrar, o son las áreas en donde tú puedes iniciar o puedes darte idea de dónde puedes empezar o comenzar a trabajar para empezar a revolucionar, modificar o adaptar tu empresa para que empiece a ser innovador. Hay departamentos en las empresas que se encarguen de este tema de la innovación, y si no existen, pueden tomar ciertas áreas en la misma empresa esas tareas.
Sí, claro, ya hay muchas empresas de clase mundial que tienen departamentos o apartados enfocados principalmente a la cuestión de innovación, y la verdad es que se están dando en todas las áreas. Ahora, una megatendencia o tendencia que se está dando la innovación a nivel global es que en lugar de tener un solo departamento enfocado en solamente innovar, que muchos todavía lo tienen o Sí. es recomendable tenerlo, la megatendencia es que ahora se están haciendo pequeñas unidades, equipos de trabajo de no más de 4 o 6 personas, en donde ellos agarran un proyecto en específico de la empresa, algún proceso, algún producto, etcétera, y están buscando maneras totalmente fuera, como pensar fuera de la caja de cómo poderlo innovar. Ya sea les dan 4 niveles, puede ser que le hagan una mejora continua, una mejora incremental, revolucionaria y por último una disruptiva. Entonces empiezan a haber formas de cómo ellos en un pequeño grupo donde surgen ciertas ideas pueden tener eso. Es muy importante que en esta tendencia se tenga un portal dentro de la organización. Muchas empresas medianas o pymes lo que hacen es que generan grupos en Facebook donde los mismos empleados suben fotografías, suben pequeños comentarios al grupo de Facebook de algo que estén tratando de innovar. Entonces, se hace al final de cada 15 días, se hace una junta en donde de alguna u otra manera los líderes o el encargado de esa unidad de 4 o 6 personas se reúne con otros líderes de otras unidades de la misma, por ejemplo, área. Por ejemplo, puede ser ventas o puede ser también manufactura, etcétera, o mercadotecnia, y comparten las ideas de sus grupos y ellos suben como una retroalimentación de lo que están realizando, para que si hay algún dentro de la misma área o dentro de la misma empresa hay algún otro equipo que esté teniendo la misma idea, nada más sepan que se está trabajando en el mismo proyecto, pero nunca se pasen información para ver al final de un determinado o un periodo de tiempo cuáles han sido las mejoras o las innovaciones que ellos han sugerido o que han empezado a experimentar o a poner en práctica dentro de la organización. Y obviamente tenemos casos muy interesantes donde a veces los proyectos son idénticos, pero dependiendo la visualización o cómo es el acercamiento de cada uno de los equipos, los resultados son totalmente distintos. Obviamente cada uno desde su perspectiva, y lo que buscan a veces inclusive puede ser el mismo objetivo, alcanzar el mismo objetivo, o se pueden tener con un mismo problema 2 objetivos distintos a tratar de mejorar o de innovar dentro de la organización. Y obviamente es algo que sorprende mucho a los directivos porque la creatividad, el conocimiento que tienen los mismos empleados dentro del negocio, pues reluce, y la verdad es que los resultados son muy buenos. Es como una competencia interna, ¿no? Exactamente, y más que competencia, es decir, no importa el tipo de resultado, vamos a ver cuál era la idea original y qué es lo que el resultado de lo que ustedes proponen, qué está resolviendo dentro de la organización. Por ahí se dice que una innovación que no genera resultados económicos o que da como lo cual que la empresa mejore, pues obviamente se dice que nada más estamos siendo creativos. Exactamente, sí. Pues Daniel, ¿algo más que nos quieras comentar relacionado a este tema de innovación? Pues sí, que al mismo tiempo como la industria fue evolucionando, la industria 1.0, que era de los mecanismos y primeras máquinas de vapor, como la industria 1.0, la industria 2.0 fue la producción en cadena, la 3.0 fueron los sistemas electrónicos y las tecnologías de la información, la industria 4.0 la información y digitalización de todos los procesos, y eso es lo que tiene que hacer también la innovación, empezar a generar toda esa información que se pueda digitalizar para que se pueda compartir dentro de la organización. No es para decir vamos a ver en qué nos mejoró o cómo vendimos más de un producto si lo innovamos, sino esos datos no solamente almacenarlos, sino que se compartan dentro de la organización para que se pueda seguir innovando dentro de la misma línea de poder hacer crecer e innovar en la empresa. Gracias, Daniel Smith, por esta información. Por aquí un comentario que nos dice: saludos al doctor Smith, como siempre, muy interesante su tema. Bueno, recuérdanos tu sitio en internet y tu correo. Sí, mi sitio es www.danielsmith.com.mx y mi correo es contacto@danielsmith.com.mx. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Bueno, ya para cerrar, les había prometido que les iba a hablar acerca del nuevo equipo de realidad virtual que está desarrollando Facebook, y es justamente la división de realidad virtual de esta compañía que anunció hoy durante su conferencia que lanzará un nuevo equipo de menor rango que el Oculus Rift, pero con una independencia mayor que el Gear VR que se desarrolló con Samsung, llamado Oculus Go.
El dispositivo permitirá a los usuarios adentrarse al mundo virtual sin el costo y la incomodidad de estar metiendo un teléfono inteligente o una computadora de escritorio, sobre todo cuando la conectas, como los otros dispositivos que ya hemos visto. Pero este viene con un precio menor a un equipo pues más avanzado, ya que su precio ronda los $399. Mark Zuckerberg anunció durante el evento de presentación en la conferencia Oculus Connect que la compañía tiene como meta lograr que al menos 1,000 millones de personas utilicen la tecnología de realidad virtual alrededor del mundo. Este dispositivo, el Oculus Go, estará disponible a partir del siguiente año por un precio aproximado en pesos mexicanos de 3,720 pesos y incluye una pantalla de LCD con resolución de 2560 por 1440 píxeles, sistema de audio espacial integrado y un control similar al que tiene el Gear VR. Así que bueno, pues la idea es masificar el uso de estos sistemas de realidad virtual. La meta son 1,000 millones de personas utilizando la tecnología que desarrolló Facebook. Y con esto prácticamente llegamos al final de este programa. Quédense ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Nos escuchamos mañana en punto de las 5 de la tarde. Pásela bien. Adiós.